Historia de México, siglo XX. La Revolución. Etapa constitucionalista. Desde la caída de Madero, en febrero de 1913, hasta que el general Obregón tomó posesión del poder en diciembre de 1920, toda la República se mantuvo en estado de continuas convulsiones y de guerra fratricida, en la que se recrudecieron los odios y se definieron los campos. Quedó por un lado el grupo de los privilegiados, terratenientes e industriales con amplias concesiones, apoyados por el antiguo Ejército Federal, bajo el mando de su representativo Victoriano Huerta. Y por otro lado, el pueblo humilde, los obreros explotados y los campesinos sometidos al peonaje, que se improvisaron soldados y constituyeron las huestes revolucionarias conducidas por guerrilleros y caudillos leales a su causa, y que reclamaban un cambio en las ideas y en la administración pública. Esta nueva etapa de la revolución tomó el nombre de constitucionalista, porque trataba de reivindicar los principios fundamentales de la Constitución que habían sido violados por el asesinato de Madero y por el asalto del general Huerta al poder. Al asumir Huerta la presidencia interina de la República con el apoyo del Ejército Federal y de la burguesía, el usurpador comenzó a recibir las adhesiones de los altos jefes del ejército y de casi todos los gobernadores de los estados. Parecía que la contrarrevolución había triunfado definitivamente. Pero el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, pidió a la legislatura del estado que se expidiera un decreto desconociendo a Victoriano Huerta como presidente de la República. Al mismo tiempo, considerando roto el orden constitucional, la propia legislatura otorgó a Carranza facultades extraordinarias en todos los ramos de la administración para actuar en favor del restablecimiento del orden legal. Inmediatamente envió una circular a los gobernadores de los estados y jefes militares de toda la República, excitándolos a secundar este movimiento para sostener al gobierno constitucional. En Sonora, el Ejecutivo y la legislatura de aquella entidad desconocieron a Victoriano Huerta y designaron como jefes de las Fuerzas Armadas a los coroneles Álvaro Obregón y Salvador Alvarado, quienes se unieron a Carranza. Don Venustiano Carranza, enarbolando la bandera de la legalidad, proclamó el Plan de Guadalupe, que fue firmado por los principales jefes del movimiento constitucionalista del 26 de marzo de 1913. En dicho plan se les conocía a Huerta como presidente de la República, a los poderes legislativo y judicial de la Federación y a los gobiernos de los estados que reconocieran al usurpador. Además, se estableció la organización del Ejército Constitucionalista y se designó a Carranza como primer jefe del nuevo ejército hasta que pudiera nombrarse al presidente de la República cuando triunfara la revolución. El Plan de Guadalupe era solo un plan político, pues no contenía principios de reforma social y económica. Su único objeto era restablecer el orden constitucional en la República. Y no fue sino hasta más tarde, al producirse el cisma revolucionario, cuando Carranza dio a la lucha un fuerte contenido social y agrario que contribuyó decisivamente a dar el triunfo al grupo que él representaba. La campaña militar contra el huertismo tuvo un carácter eminentemente popular, con ejércitos integrados principalmente por campesinos y más tarde también por obreros. Por todas partes del país surgieron caudillos militares improvisados al calor de la lucha. Los ejércitos constitucionalistas avanzaban en campañas victoriosas. Al mando de Francisco Villa, la División del Norte se apoderó del estado de Chihuahua, parte de Durango y Zacatecas. Álvaro Obregón consiguió grandes triunfos en Sonora y Lucio Blanco obtenía victorias en Tamaulipas y Nuevo León. También en Michoacán, Morelos, Guerrero, Tabasco y Campeche, millares de ciudadanos apoyaban el Plan de Guadalupe y hacia el mes de julio de 1914, el ejército de Huerta se hallaba deshecho. El gobierno de los Estados Unidos no había reconocido al usurpador Huerta, por lo cual este buscó el apoyo del imperialismo inglés. El gobierno británico le otorgó su reconocimiento y aún le proporcionó elementos de combate. Nuevamente se convertía México en campo de lucha de los intereses capitalistas de Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, el gobierno americano se decidió a actuar contra Huerta y envió a algunos acorazados hacia aguas mexicanas, con pretexto de dar protección a sus nacionales, exigiendo al gobierno una satisfacción e indemnización por los daños causados, lo que Huerta se negó a hacer. Más tarde, con el pretexto de impedir que el vapor alemán Ipiranga desembarcara armas y parque enviados al gobierno huertista procedentes de Europa, el gobierno americano ordenó la ocupación del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914, y a pesar de la heroica resistencia del pueblo y los cadetes de la escuela naval, los marinos yanquis se apoderaron de la ciudad.
ante esta agresión del imperialismo norteamericano a nuestra soberanía nacional. Carranza adoptó una actitud enérgica y patriótica, rechazando la intervención de Estados Unidos en nuestros asuntos políticos y manifestando que los actos de Victoriano Huerta nunca serían suficientes para envolver al pueblo mexicano en una guerra con la nación vecina. En cambio, hacía saber al gobierno americano que la invasión de nuestro territorio por tropas extranjeras o la violación de nuestros derechos como país libre y soberano sí podía llevarnos a una guerra que él trataba de evitar. Y considerando los hechos ocurridos en Veracruz como atentatorios a la dignidad e independencia de México, exhortaba al gobierno de los Estados Unidos a suspender los actos de hostilidad ya iniciados y a ordenar a sus fuerzas la desocupación de Veracruz. Con esta actitud, demostró Carranza la posición del constitucionalismo frente al imperialismo norteamericano y su doctrina de no intervención en los asuntos de los países extranjeros. En todo el país, los partidarios y simpatizadores de la Revolución Constitucionalista eran víctimas de la persecución del gobierno. En la capital, Huerta disolvió las cámaras, encarceló a los diputados de la oposición y aún ordenó asesinar a los más valientes y enérgicos, como el senador Belisario Domínguez y los diputados Serapio Rendón y Adolfo Gurrión. Pero al comprender Huerta que no podía contener el avance del constitucionalismo, reunió a la Cámara que él había formado después de disolver la 26 legislatura y ante ella presentó su renuncia el 15 de julio de 1914. Aceptada esta, el Ejecutivo quedó a cargo del secretario de Relaciones, licenciado Francisco Carvajal. Huerta abandonó el país y se dirigió a los Estados Unidos, en donde murió años más tarde. El licenciado Carvajal envió una comisión para tratar con Carranza respecto al fin de la lucha, y este exigió la rendición incondicional del gobierno interino. Ante la difícil situación imposible de sostener por más tiempo, el licenciado Carvajal decidió abandonar la capital el 13 de agosto de 1914, dejando al general José Refugio Velasco y al gobernador del Distrito Federal la comisión de entregar la Plaza de México a las fuerzas constitucionalistas. En Teoloyucan, Estado de México, se firmó un convenio por el cual se rindió la ciudad, disolviéndose el Ejército Federal y quedando los generales jefes y oficiales a disposición del primer jefe del Ejército Constitucionalista. Entonces, las fuerzas revolucionarias victoriosas ocuparon la capital de la República a las órdenes del general Álvaro Obregón el 15 de agosto de 1914. Apenas consumado el triunfo sobre el régimen usurpador, se produjo un cisma en el seno de las fuerzas revolucionarias, las cuales se dividieron en tres facciones: carrancistas, zapatistas y villistas. De acuerdo con el Plan de Guadalupe, Carranza asumió la presidencia interina de la República y se disponía a cumplir los demás puntos acordados en dicho plan el 20 de agosto de 1914. Sin embargo, Zapata, para asegurar el triunfo de los postulados del Plan de Ayala, había declarado que estaba dispuesto a reconocer solo a un gobierno que llevara a la práctica, desde luego, las reformas agrarias. Representantes de Carranza y Zapata conferenciaron en el estado de Morelos. Los primeros prometieron satisfacer las demandas agrarias e invitaron a Zapata a unir sus fuerzas al constitucionalismo. Pero Zapata, desconfiando de Carranza, como antes había desconfiado de Madero, consideró que solo podría haber un arreglo cuando el jefe de la revolución firmara un acta de adhesión al Plan de Ayala, y no pudiendo conseguirlo, se dieron por terminadas las conferencias, quedando planteada la división entre zapatistas y carrancistas. Asimismo, ocurrió cierto distanciamiento entre Carranza y Villa, porque Carranza veía en las ambiciones e indisciplina de Villa un peligro para la unidad del movimiento revolucionario y trató de sustituirlo en el mando de la División del Norte. Entonces los jefes villistas manifestaron a Carranza su resolución de no obedecer a otro jefe más que a Villa, quien desconoció a Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo, septiembre de 1914. Después de la entrada del primer jefe en la capital de la República, el general Obregón partió al norte con el objeto de evitar el rompimiento revolucionario que se había planteado entre Villa y Carranza, pero fracasó en sus gestiones porque Villa le manifestó que no aceptaba las bases de conciliación que Carranza le proponía. Entonces, Villa lanzó un manifiesto en el que desconocía la autoridad del jefe del constitucionalismo y lanzaba graves cargos contra su actuación, la cual no satisfacía los anhelos del pueblo de reformar económica y socialmente al país. Para contrarrestar estos ataques, Carranza convocó una magna convención en la capital de la República, 1 de octubre de 1914, a la que concurrieron altos jefes militares y gobernadores de los estados, y ante ella presentó un informe detallado de la marcha de la revolución y entregó su renuncia como jefe del Poder Ejecutivo de la Nación, pero no le fue aceptada.
Días antes de que se iniciara la convención en México, Obregón y otros jefes militares partieron rumbo al norte para invitar otra vez a los jefes villistas a que concurrieran a la junta de la capital, pero no lo consiguieron. Sin embargo, unos y otros convinieron en celebrar una gran convención en Aguascalientes, a la que habrían de concurrir representantes de los 3 sectores revolucionarios que se habían formado. Carranza aceptó enviar sus representantes y muchos de los que habían participado en la reunión de México se trasladaron a Aguascalientes, en donde inició sus labores la convención tripartita el 16 de octubre. El 17 llegó Villa, acompañado del general Ángeles y demás miembros de su Estado Mayor, y el 27 se presentaron en el seno de la convención los representantes del general Zapata. A esta asamblea envió Carranza su renuncia condicional siempre que Villa y Zapata se retiraran a la vida privada y se estableciera un gobierno preconstitucional. En vista de ello, la convención resolvió que cesaba Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo, y Villa como jefe de la División del Norte, debiendo procederse a nombrar un presidente interino de la República que cumpliera el programa de gobierno emanado de la Asamblea Soberana el 30 de octubre de 1914. Los acuerdos de la convención fueron apoyados por Zapata y Villa, pero Carranza los desconoció y se trasladó a Veracruz el 2 de noviembre, donde instaló su gobierno.